Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la convocatoria, por dejarnos participar de esta comisión conjunta, este plenario de comisión. Me acompaña Lisandro Clery, subdirector ejecutivo del FGS, y la idea nuestra es contarles un poco a través de un PPT cómo se estructuran estos 27 artículos que en este proyecto de ley, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, a partir de la descripción de 5 soluciones que propone esta ley y hacerlo a través de este material, de alguna manera ordena la caracterización de la ley y si están de acuerdo, después de pasar este informe, hacemos la parte de las preguntas y de las respuestas por si queda alguna cuestión para resolver. Bien, me parece perfecto, licenciada, así que ahí le vamos a dar ingreso a que tenga la posibilidad de compartir pantalla y que comiencen con su alocución y después nosotros vamos viendo, haciendo todas las preguntas que creamos pertinentes. Así que adelante, continúe con su exposición. Gracias, presidente. Bueno, ahí vamos a ir pasando. Como les contaba, este proyecto de ley, esta iniciativa legislativa reúne 5 soluciones a 5 problemas particulares que estamos atravesando los argentinos y las argentinas. Uno tiene que ver con la forma y el lugar desde donde se financia la reparación histórica, reparación que vienen cobrando casi 900.000 jubilados, jubiladas, pensionados y pensionados. Otro tiene que ver con el préstamo que tienen las provincias para con este organismo, puntualmente con el FGS. Otro tiene que ver con la posibilidad de cumplimentar con nuestra responsabilidad, que en la ley del FGS así lo enuncia en el inciso L, que tiene que ver con las inversiones productivas que este fondo debe realizar. El cuarto punto tiene que ver con regularizar un tema de los créditos que tienen los beneficiarios de nuestro organismo, titulares de la asignación universal, jubilados, jubiladas. Y el último tiene que ver con los derechos políticos de las acciones de las acciones de sociedades en cartera del FGS, digamos las responsabilidades de esa función política que tienen los directores por parte del Estado en las empresas donde el FGS tiene acciones. El primer punto, contábamos, tiene que ver con cómo se va a financiar a partir de la posibilidad de contar con esta ley y que esta ley sea una realidad, esa reparación histórica que en su momento, en junio del 2016, fue votada en el Congreso de la Nación, que decía que cuando se terminara el dinero de del blanqueo de capitales, se iba a usar el FGS para pagar mes a mes esa responsabilidad que asumió el Estado para con una parte de los jubilados y jubiladas argentinas. Puntualmente, en la Argentina hay más de 7 millones de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, y la reparación histórica asiste a 900.000 jubilados, casi 900.000 jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. Por lo tanto, usar este insumo que tiene que ver con el dinero que el FGS debiera garantizar para poder pagar mes a mes la reparación histórica haría que en una proyección de cantidad de tiempo, y técnicamente Lisandro va a ir contándoles lo que ustedes necesiten saber, harían que ya no haya más fondo de garantía para los jubilados y jubiladas, que es para la totalidad de los jubilados y jubiladas esta garantía y no para una parte. Por lo tanto, resolver este problema es una necesidad, pero aparte es una obligación, porque si queremos tener un sistema previsional sustentable, necesitamos no correr con el riesgo de que un fondo que garantiza la posibilidad de que perdure el sistema previsional en la Argentina esté atado a, digamos, el cumplimiento de una cuestión mensualizada que aparte pone en términos económicos en jaque al FGS, porque obviamente se usaría bueno, esto lo va a explicar Lisandro, así aparte le compartimos entre los dos y hacemos chiste de que parecemos entre los dos hablando y lo hacemos más entretenido. Pero básicamente la cuestión política de esta función, de esta solución que propone la ley, tiene que ver con no usar un fondo que es propiedad del 100% de los jubilados y jubiladas de la Argentina para una parte, y sí proponemos en la ley que esta responsabilidad la asuma el Ministerio de Economía a través
del Tesoro. Entonces lo que decimos es que cambiamos la fuente de financiamiento, bajo ningún concepto proponemos dejar de pagar la reparación histórica, pero sí decimos que pagarla con el dinero del FGS es de imposible cumplimiento, porque además generaría muchos problemas para la economía argentina, pero además sería muy injusto para la totalidad de quienes son parte del sistema previsional en la Argentina. Sí, ahí para terminar de explicar lo que comentó recién Fernanda, si nosotros empezáramos a pagar desde el FGS reparación histórica, estamos hablando que en un contexto normal de precios de mercado que hoy no hay, entre 7 y 10 años desaparecería el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y todavía no debemos haber pagado ni siquiera el 50% del programa de reparación histórica. Por eso la idea nuestra era alterar las fuentes de financiamiento del programa a los efectos de preservar el FGS, que hoy ustedes saben que es el único inversor institucional de largo plazo que tiene Argentina. Con lo cual la idea nuestra es preservar el FGS y pagar la reparación histórica con los recursos del SIPA o con las reasignaciones presupuestarias que determine el Ministerio de Economía. De esta forma se paga todo el resto de las prestaciones de ANSES, o sea, no es nada, no estamos inventando nada raro, es ponerlo en igualdad de condiciones que todo el resto de las prestaciones. Ahí por ahí explicamos algo un poquito que tiene un poquito más que ver con una caracterización de la reparación histórica a partir de la ley 27.260. A mí me gusta, para ser explícita y poder poner, digamos, sobre la mesa algunos números de referencia, decir que la reparación histórica tenía en esa ley supuesta finalidad en relación a bajar la cantidad de juicios que ANSES, el Estado Nacional, iba generando a partir de cómo liquidaba sus saberes. La verdad es que solamente el 10% de quienes decidieron ser parte de la reparación histórica y cobraron esa reparación histórica, de esos 900.000 jubilados, habían iniciado una causa ante el Poder Judicial para pedir un reajuste de haber ante nuestro organismo. Pero además, en términos, o sea, el 90% no se había presentado al Poder Judicial para iniciar una demanda para reajustar un haber. Y además hay algunas cuestiones también numéricas, porque decimos que también fue bastante complejo en términos de cómo se difundió y cómo se terminó resolviendo el tema de la reparación histórica en relación a la expectativa que produjo entre los jubilados y jubiladas, que tiene que ver con la cantidad de expedientes para liquidar, el stock de expedientes para liquidar que tiene hoy el organismo. Entonces, contarles que en julio del 2016, cuando se aprobó esta ley, había 29.166 expedientes. Hoy en stock tenemos 86.179. Vale decir que la proyección en el tiempo de lo que intentaba hacer una solución por parte de una ley no la cumplió, pero además generó una situación muy complicada en términos de digamos, de preservar y hacer sustentable a nuestro organismo y al sistema previsional argentino y al sistema de la seguridad social en general, a partir de además dar, digamos, dejar esta situación de responsabilidad económica frente a esa cantidad de jubilados y jubiladas. ¿Querés decir algo más de reparación? Sí, bueno, acá lo que probablemente pasó fue que, como bien explicó Fernanda, había solamente un 10% tenía juicio iniciado antes de la reparación histórica, con lo cual hubo una subestimación del gasto que iba a suponer reparación histórica. Por eso creo que en su momento se dispuso que se podía pagar desde el FGS. Entonces creo que por ahí se subestimó el costo o se sobreestimó el valor que iba a tener el FGS, que fue cayendo durante los últimos 4 años. Por eso la propuesta que aparece en esta ley tiene que ver con no desconocer la responsabilidad del Estado Nacional frente a la liquidación de cada uno de esas diferencias de dinero entre lo que cobra un haber, un jubilado o una jubilada, o un pensionado o una pensionada, sino es que esto se haga con otros fondos y que no ponga en riesgo la vida del FGS. La próxima. Bien. Sí, bueno, ahí lo que estamos volviendo también a poner es
estamos reforzando lo que es el objetivo puntual del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como un fondo de cobertura, como una rueda de auxilio para el sistema previsional y que intervenga en casos de déficit transitorio del sistema. Reparación histórica técnicamente es un flujo, ¿sí? Y el FGS es un stock, con lo cual es imposible cubrir un flujo con un stock. El FGS fue creado para cubrir déficits transitorios, ¿sí? Ante eventualidades. Este año tenemos una eventualidad llamada COVID, y que está generando algún impacto en la recaudación de ANSES, y ese sí sería un déficit que nosotros sí o sí tenemos que cubrir desde el FGS, que fue para lo que originalmente se había creado. Como bien salió en la media aprobación de diputados, lo que estamos cubriendo dentro del impacto o caída en la recaudación es solo por lo que tiene que ver con la caída en impuestos, ¿sí? No estamos hablando de cargas ni de ningún otro instrumento, solo la caída en los impuestos que se ceden a ANSES. Entonces estamos hablando de las caídas por COVID en IVA, en el impuesto al combustible, cigarrillos, y bueno, no hubo caída sobre el impuesto país, pero estamos hablando solo sobre el impacto que tuvo el COVID en caída de impuestos, no en cargas sociales y otras contribuciones. Bueno, el segundo punto tiene que ver con el préstamo de las provincias. Esto tiene que ver con unos contratos mutuos que celebraron las provincias para con nuestro organismo a través también del FGS. Nosotros consideramos que en este contexto es muy complejo que nosotros retengamos de la coparticipación que el Estado Nacional hace a las provincias lo que debieran pagar. Hace un mes más o menos prorrogamos por el tratamiento de esta ley, pero hace un mes nosotros debiéramos a través del Banco Nación haber retenido una parte importante de la coparticipación a cada una de las provincias que tuvieron que asumieron esta deuda, este contrato. Por lo tanto, decidimos no solo impulsar esta ley, sino además buscar una manera en que esta deuda pueda ser refinanciada. Bajo ningún concepto es no cobrarla, sí es poner otros parámetros para poder cobrar esta deuda con las provincias, porque lo que sabemos es que esta situación de complejidad económica, producto de una crisis económica enorme con la que asumimos el 10 de diciembre nuestro gobierno, sumado a la situación de la pandemia, sabemos que a los gobernadores les complicaría mucho que nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, lo que hacemos es generar una nueva norma con esta iniciativa legislativa que estamos discutiendo hoy acá, y de esta manera proponiendo un nuevo sistema de financiamiento que nos permita no cobrar una deuda que sabemos complicaría drásticamente la administración presupuestaria de cada una de las provincias que tienen estos contratos. ¿Querés contar cómo es lo de...? Sí, bueno, como bien dijo Fernanda, este año no fue solo el Estado Nacional, sino también las provincias quienes han sufrido impacto en la recaudación. Por eso tomamos la decisión y hemos mandado este proyecto de ley para posponer los vencimientos de este año y el año que viene con todas las provincias. Lo que estuvimos planteando en la ley era posponer el mutuo de este año y los vencimientos de enero por 8 meses para poder trabajar en un bono de mediano plazo con todas las provincias. Cuando estamos hablando de un bono de mediano plazo, estamos hablando de un bono de aproximadamente 7 años. Las condiciones finales, como se salió la media sanción de diputados, es que el mutuo se renueva manteniendo una tasa Badlar y que los bonos también se van a trabajar sobre una tasa Badlar. Las condiciones puntuales del bono, la tasa estaría puesta que sería Badlar, faltaría ver el tema de las amortizaciones con las distintas provincias, pero la idea es armar un mismo bono para todas las provincias, o sea, las mismas condiciones para todas las provincias. Ahí pueden ver, creo que no es necesario que mire provincia por provincia, pero ustedes verán, la deuda tiene que ver con un vencimiento, un primer vencimiento de más de 24.000 millones de pesos. Ese vencimiento era fines de agosto, principios de septiembre, por lo tanto, la celeridad con la que hemos pedido a los diputados y diputadas y a los senadores y senadoras para poder tratar esta ley tenía que ver con que nosotros necesitamos ordenar esta situación en términos jurídicos, pero también en términos económicos. 24.700
52 millones de pesos es un montón de plata que cada uno de los gobernadores que ustedes verán ahí ven con mucha preocupación que nosotros efectivamente tengamos que hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer, que es cobrar esta deuda. Exactamente. En el caso de que no salga la ley, nosotros necesitamos estos recursos para pagar las obligaciones de reparación histórica. Este vencimiento de 24.000 millones nos alcanzaría para cubrir 2 meses de reparación histórica. Bien, en total esta deuda, estamos hablando del total de la deuda en función de los vencimientos que van a ir ocurriendo, son de 101.000 millones de pesos, por lo tanto es importante que sepamos que de verdad complicaría la situación real de las provincias argentinas. Por eso la propuesta en esta ley sobre cómo volver a refinanciar esta deuda. El tercer punto y la tercera solución que proponíamos tiene que ver con las inversiones productivas del FGS. Ustedes saben que en la ley el inciso L prevé que nosotros entre el 5 y el 50% de las inversiones se hagan en proyectos productivos. Los proyectos productivos hacen más sustentable nuestro sistema previsional y nuestro FGS, porque claramente lo que genera es que el círculo virtuoso que se da entre un proyecto productivo, la economía, el trabajo, los aportes y las contribuciones, va generando la posibilidad de ir dando cuenta de que esta cuestión virtuosa hace más sustentable nuestro sistema. La verdad es que hoy estamos en un 3%, abajo del 3% de esas inversiones, por lo tanto estamos incumpliendo la ley. Esto obviamente no tiene que ver con nuestra gestión, también tiene que ver con la realidad que asumimos el 10 de diciembre cuando asumimos nuestro gobierno, pero nosotros no negamos los problemas, como decimos siempre, pensamos una solución y esta ley viene a solucionar esto. ¿Por qué? Porque crea un fondo en donde estas inversiones nos van a permitir rápidamente construir, por lo menos alcanzar más del 5 inmediatamente y después estar más cerca del 50 para poder estar, digamos, en condiciones de decir que cumplimos la ley. Pero además porque estamos convencidos que el FGS es un fondo que tiene que ver con la economía real, por lo tanto las inversiones reales y no las inversiones que tienen que ver con las especulaciones financieras, sino con lo que tiene que ver con la producción y el trabajo, es lo que hace más dinámico y más profundo nuestra posibilidad de tener una garantía para el sistema previsional argentino que de verdad se sostenga desde la economía real. Por eso generamos este fondo, decirlo económico. Sí, las condiciones de este fondo es un fondo que va a emitir deuda avalada por el Estado Nacional, con lo cual para el Fondo de Garantía y Sustentabilidad es un activo bastante seguro, que va a tener un rendimiento de ser +1. Por ahí lo más interesante que tiene este fondo, que se va a dedicar a invertir en proyectos estratégicos para el Estado Nacional, es que la máxima autoridad del fondo, que se crea que es un comité ejecutivo, va a contar con la participación de 2 miembros del Senado y 2 miembros de diputados. Creo que no hemos tenido un fondo donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo formen parte de la decisión. Ya acá no estarían solamente en el carácter de auditores, como si pasara, no sé, en el caso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que nosotros vamos a la bicameral a exponer qué hacemos, sino que acá estarían en la parte decisoria de las inversiones en las que va a invertir este nuevo fondo. La idea que tiene este fondo, es como expliqué anteriormente, es invertir en proyectos estratégicos. Estos son proyectos que le permita a la Argentina mejorar su capacidad productiva, ¿sí? y generar competitividad y generar beneficios, incremento del trabajo y de la recaudación para el Estado Nacional. Es un fondo de 100.000 millones de pesos y además volver a repetir que nosotros creemos que la forma de salir de la pandemia y construir una pospandemia se piensa y se proyecta durante la pandemia. Por eso nosotros decimos que apuntar a fondos de inversión que tengan como objetivo eso que explicaba recién Lisandro, que tiene que ver con proyectos productivos estratégicos para la Argentina, pone eje y énfasis en esta idea de que reconstruir la Argentina va a ser a partir del trabajo y la producción. Por eso invertir para nosotros 100.000 millones de pesos en la creación de un fondo para reconstruir la Argentina, pensando en esta idea de la economía virtuosa, en donde la economía real genera no solo aportes y contribuciones que son importantes para nuestro organismo, sino trabajo para que los argentinos y las argentinas puedan proyectar
proyectar en su futuro una idea de desarrollo, a nosotros nos permite pensar que la Argentina también se desarrolla. Así que este punto, esta solución, digamos, que se propone también a partir de adecuar nuestra realidad a una ley que dice que entre el 5 y el 50% tienen que ser inversiones productivas, además de resolver ese problema, pone de alguna manera sobre la mesa lo que nosotros creemos que tiene que ocurrir en la Argentina que viene, que es la Argentina del trabajo, la producción y por lo tanto de los aportes y las contribuciones para que el sistema sea sustentable. El cuarto punto, la cuarta solución que propone, que está dentro de estos 27 del articulado de esta ley, de estos 27 artículos, tiene que ver con regularizar los créditos de ANSES. Ustedes saben que frente a la situación de complejidad crítica de la economía argentina, sobre todo de la economía de las familias argentinas, ustedes saben que para diciembre del año pasado, cuando asumimos el gobierno, teníamos un 98% de los titulares de la asignación universal. Ustedes sepan que las titulares de la asignación universal, el 94% de esas 2.400.000 personas son mujeres con chicos menores de 18 a cargo. Por lo tanto, tener un 98% de esa población endeudada fue bastante, digamos, dramático. ¿Por qué? Porque en la medida que estaba esa deuda, complejizaba, digamos, el uso de esa asignación universal, que es de carácter alimentario, para poder resolver la diaria, la cotidiana de esas familias argentinas, que son sin ninguna duda las familias más vulnerables, porque son las familias que no tienen relación de dependencia, por lo tanto no tienen un ingreso estable. También una enorme cantidad de jubilados y jubiladas tenían deuda con ANSES. El 31,6%, creo que era el 31,6% de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas están endeudados, y por supuesto también más del 50% de las pensiones no contributivas tienen deuda con nuestro organismo. Esto de haber endeudado no solo la Argentina, sino las familias argentinas como una cuestión sistemática, ha generado una profunda, enorme crisis en la realización de cada familia en sus proyectos, por lo menos de contención de las cuestiones básicas. Ustedes saben que en ese momento las deudas tenían que ver con pagar la luz y el gas, con comprar medicamentos en el caso de los jubilados o con comprar comida en el caso de las asignaciones familiares. Por lo tanto, frenar esa idea de endeudamiento se pensó a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo, del presidente de la Nación, de no cobrar a partir de diciembre esas cuotas y poder acomodar un poco la economía antes de que esas familias volvieran a cumplir con sus obligaciones. Nosotros creemos que las familias tienen que devolver. Lo que ocurrió es que durante los meses que no pagaron las cuotas fueron de alguna manera acumulando el interés, ese interés se fue capitalizando y eso generó que ahora estén con algún problema cuando tengamos que volver a cobrar esas cuotas, porque claramente nosotros queremos que ese interés que se acumuló en los meses, primero por la emergencia económica, después por la emergencia sanitaria, que no se cobraron esas deudas, no tengan que pagarlo con un interés acumulado. Por lo tanto, lo que propone esta ley, que es la cuarta solución, es justamente condonar ese interés acumulado y de esa manera poder hacer un poquito más tranquilo lo que viene después de poder, digamos, sancionar esta ley, que es que devuelvan lo que debían antes de empezar a tener la posibilidad de no devolver las cuotas. Acá lo que logramos serían dos beneficios para los jubilados y AUH. Al estar casi un año suspendido los cobros de las cuotas y no capitalizar los intereses, lo que se va a hacer es, más allá de que en términos nominales va a deber lo mismo, va a deber muchísimo menos en términos reales por inflación, y además los jubilados y AUH han recibido 3 aumentos en este plazo, con lo cual la relación, lo que se le retiene sobre el ingreso mensual, que la mayoría se endeudó por el máximo, o sea que se le retiene el 30% de su haber mensual, hoy se va a disminuir considerablemente, ya que recibió 3 aumentos en el mismo plazo. Bien. Por último, la última solución, ahí va, los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS. Lo que nosotros proponemos ahí, lo va a explicar mejor Lisandro que yo, pero es volver a la idea de que quienes son
responsables de la defensa de los intereses del Estado frente al sector privado, frente a la empresa donde tenemos directores por parte de este organismo, puedan tener la posibilidad de construir una idea estratégica en función de cuál es esa defensa de los intereses del Estado, por lo tanto que haya una dirección que pueda contemplar esas decisiones y que dejen de ser decisiones individuales por parte de las personas, sino que tenga que ver con la visión estratégica de la defensa de los intereses del Estado. Así es, lo que se puso en los artículos es, por un lado, igualar las condiciones de los directores que representan al FGS al resto de los directores del Estado, y por el otro lado, tomamos la decisión de a aquellos que sean funcionarios públicos y también sean directores de una empresa que no perciban sus honorarios como director de las empresas. Y se crea un fondo específico a donde se derivan estos ingresos. Porque entendemos que además la responsabilidad de esos directores que ya tienen, digamos, su ingreso por el Estado, porque son funcionarios, es además entender que no solo deben comprender la visión estratégica con la que deben ir a cada una de las reuniones y asambleas de esas empresas, sino que además tienen que hacer un aporte para poder transitar este tiempo que todos sabemos y todas sabemos es muy complejo en términos económicos, y que ese fondo claramente va a servir para agilizar proyectos de acompañamiento social para aquellas familias que la están pasando mucho peor que aquellos que tienen la posibilidad de ser funcionarios. Así es. Y funcionarias. Bueno, esas fueron como digamos, tenemos después de cada uno de los puntos un PPT particular por si hay alguna idea de profundizar. Esto es como la forma más amplia, digamos, de describir las funciones que nos proponemos organizar a partir de la sanción de esta ley. Obviamente, en la medida que ustedes pregunten y que ustedes tengan necesidad, y si alguno después quiere que le enviemos el material y demás, podemos hacerlo ahora punto por punto, cada uno de los 5 puntos con su informe particular, y si hay alguna pregunta que no requiera informe, estamos a disposición. Bueno, muy bien, muy amable, muy agradecerles. Ya vamos a continuar con las preguntas, agradecerle tanto a ambos la exposición tanto del director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de Lisandro, como de Lisandro Clery, como de la directora de ANSES, de Fernanda Raberta. Así que comenzar con, en principio, las preguntas y después ver si hace falta que ahondemos, como dijo la licenciada Raberta, en cada uno de los puntos. En primer lugar,